Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Señores, hoy tenemos un invitado muy especial que yo quiero que él haga una autopresentación de él para que él lo edifique, pero es Manuel Mejía. Pero yo quiero que él haga una autopresentación. ¿Cómo está, Manuel? Estamos bien, gracias a Dios. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Todo bien? Te agradezco mucho permitirme aquí estar en tu magnífico programa, que yo lo veo casi todos los espacios, porque es un programa muy ameno, muy... la gente, el pueblo se comunica contigo, el pueblo se comunica con el mundo, con todo el que le interesa saber ciertas cosas que pasan en nuestra sociedad, en nuestros medios. Sí, Manuel, yo quiero que tú me hables sobre tu libro, sobre Columbus Day. Yo quiero que tú nos expliques y nos edifiques qué trae Manuel con eso. Sí, muchas gracias. Mira, este libro yo comencé a trabajarlo hace más de 15 años, investigando cosas, porque fíjate, la historia, la República Dominicana, a mi entender, es uno de los países que tiene una de las historias más hermosas del mundo, con todo ser un país pequeño, pero recuérdate que nosotros tenemos más de 500 y tantos años de historia. Me nace esa inquietud de niño, porque yo estudié en la zona colonial, fui formado en el Museo de las Casas Reales hace muchos años, y con el tiempo me gustó, como yo absorbí tanto de esa historia de la Casa de Colón, de la historia dominicana y todo eso. Hay muchas cosas que yo la manejo así. Y me vienen esas inquietudes por un montón de razones. Hay muchas contradicciones en la historia. De repente vemos que los españoles de ahora escriben una historia, un formato de historia que no necesariamente encaja con la realidad histórica moderna. ¿Por qué digo esto? En el año 1492 España no existía. El Estado español no existía. Existía lo que se llama la península ibérica, donde había varios grupos, varias sociedades, varios núcleos, varios reinos, donde todos se emigraron por unas cuestiones, por varias razones. Entonces, me di cuenta, con el tiempo yo me hice varias preguntas. Primero, por ejemplo, ¿por qué tiene que haber una controversia? ¿Por qué tiene que haber una controversia histórica, que yo digo que es innecesaria, sobre la tumba de Colón? Tú sabes que los restos de Colón de por sí están sepultados en el Faro Colón, porque se hizo un trabajo en el año 1992, se sacaron de la catedral, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que en el mundo en España dicen que está en España, pero no hay forma, no hay razones. ¿Por qué? Porque existen ciertas condiciones para que legítimamente sea así. Vuelvo y te explico. En España dicen que está sepultado en la Catedral de Sevilla, esto y lo otro. Pero ¿qué pasa? En el año 1537, 1539, 1540, el emperador Carlos V de Alemania, rey de España, que fue que heredó el trono, que ahí fue que él en sí le dio el formato, el nombre a España, a la región. Okay. A la región, a todos los reinos, porque ya no existía ni el reino de Castilla, ni la corona de Aragón. Entonces, él hereda de su madre, la princesa Juana, que le dijeron la loca. En la historia se llama Juana la Loca, y no era que estaba loca, sino simple y sencillamente que ella cometió errores políticos que su padre se lo advirtió, el padre Fernando de Aragón. Ese es un punto. Ella, déjame explicarte algo muy importante. Nosotros dominicanos, por ejemplo, de esos personajes, tanto de España como de aquí, tenemos grandes personajes que influyeron en nuestra historia hasta el día de hoy. Se puede decir el mismo Cristóbal Colón, que mucha gente no lo sabe, y te voy a decir ahora muchas verdades que mucha gente no lo ha dicho, yo te las voy a decir. Te voy a dar la primicia. Sí, por favor. Cristóbal Colón fue el personaje que nunca ocultó su judaísmo, nunca ocultó que era judío. Cristóbal Colón era tan judío. Sencillo como eso. Y eso es muy interesante. Se lo enrostró a los reyes. Eso está ahí en la historia. No se maneja mucho. Ese es otro punto. Se lo enrostró, nunca lo ocultó, hasta que fue apresado en su tercer viaje por cuestiones de una persecución de antisemitismo.
Y yo tengo otras versiones que muy, muy interesantes. Nunca lo ocultó y yo tengo cierta admiración por él en ese sentido. Está los reyes que nunca vinieron aquí. Después viene su hijo, Diego Colón, que hereda, y tú sabes la historia del Alcázar de Colón, que no era un alcázar, sino que era casi un castillo, casi un edificio inmenso, y eso le costó a él una destitución y un golpe de Estado. Voy a resumir para ganar tiempo. Entonces, existen varios personajes en la historia universal que son muy importantes en la historiografía dominicana. Yo lo veo así. Como te dije, Juana era hija tanto del rey Fernando de Aragón, eran dos coronas, no existía España y Castilla. Entonces, por una razón u otra, los habitantes de la isla española le piden a ella que le permita tener escudos y baluartes de esas villas que habían sido fundados por esos individuos que no eran españoles tampoco, es otro punto. Porque España no existía, si España no existía no eran españoles, es lo que yo entiendo. Eran personas que emigraron de diferentes regiones de España, Andalucía, Galicia, etcétera. Te voy a hablar de unas cuantas cosas, pero no puedo por el tiempo. Entonces, hay un personaje, ese Carlos V ordena la fundación de la Catedral de Santo Domingo y él ordena, como dice la historia en el libro, que los restos de Colón, ya Diego Colón había muerto, pues voy a resumir y te estoy dando datos, no puedo decirlo todo, porque tengo un contrato con Amazon. Ordena, María de Toledo va donde él y le pide que le permita traer de España los restos de Diego Colón, su esposo, y de Cristóbal Colón. Y él ordena que le da el visto bueno, le da autorización y entonces son sepultados en el atrio central de la catedral. Ahí es que yo digo, ¿por qué la controversia? Entonces, está el último personaje que se llama Luis Colón. Don Luis Colón, que era nieto de Cristóbal Colón, nació ahí en la Casa del Cordón, es la ciudad de Santo Domingo, fue almirante al servicio de la corona española. Y yo voy a decir algo un poco fuerte, muy bueno. Yo digo que la historia dominicana se ha olvidado de ese personaje que es Carlos V, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, emperador de Alemania. Carlos V emperador de Alemania. Sí, del Sacro Imperio Romano Germánico en Alemania, que después viene la Reforma Protestante, Martín Lutero y todo eso. Pero en España él era Carlos I. Carlos V en Alemania, Carlos I en España. Yo digo que porque él le dio el certificado de por sí a la ciudad de Santo Domingo en el escudo que está ahí en la catedral, legitimó la ciudad de Santo Domingo. Y yo digo que, porque no existe una calle aquí en Santo Domingo que se llame Carlos V o Carlos I. Anyway, por ejemplo, a mí no me gusta la calle esta Winston Churchill. Winston Churchill nunca supo dónde estaba Santo Domingo, ni nunca vino aquí, ni visitó. Ni tenemos nada que agradecerle. Yo eso sí. Pero a aquel certificó el nombre y... Hizo sus aportes, hicieron sus aportes. No te hable de Nicolás de Obando, que fue el fundador de la ciudad de Santo Domingo, porque en el año 1496, como dicen por ahí, la ciudad de Santo Domingo no existía en la parte este del río Sama. ¿Entendiste? O sea que hay unos datos muy controversiales. Otro punto ya, para pasar a otra parte. En el año 1492, Cristóbal Colón le pone el nombre a la isla, la Española. Sí. Pero ¿qué pasa? España no existía. Eso es una controversia mía, digo yo. ¿Por qué le pone la isla española? Porque la mentalidad de los judíos, que eran los que, otra cosa, no eran católicos, los que vinieron de que le dicen España, no eran católicos, eso está en el libro. Eran descendientes de judíos y judíos perseguidos, expulsados de España por la Inquisición española. Ok. Tan sencillo como eso. Entonces yo te pregunto a ti, ¿cómo yo voy a promover una religión que me está persiguiendo, que me está matando? No sé si tú me entiendes. Sí, claro. Entonces, en la mentalidad, a mi entender, de esos descendientes de judíos y judíos, se crea la idea de España. Sí. Y entonces ahí es cuando Colón le pone la española. Pero España no existía en ese entonces, a mi entender. Pero mira, esos datos que tú das están muy interesantes, porque aquí siempre le ponen a las calles nombre de gente que ni siquiera
Hay muchas Hay muchas, pero ese dato que tú revelaste fue muy importante. Es muy importante, claro que sí. Sí. Diego Colón, Luis Colón, nadie sabe quién fue Luis Colón. Fue almirante de España y nació aquí. Bueno, los hijos de Colón nacieron aquí todos. A mi entender, fueron los primeros dominicanos de los cuales hay registro. Es lo que yo entiendo. Ok, la descendencia directa de Colón. Exacto. Los nietos de Cristóbal Colón nacieron ahí en la Casa del Cordón, donde está el Banco Popular. Ok. Nacieron ahí. Que a mí, vuelvo y repito, para mí, a mi entender, son los primeros dominicanos que nacieron aquí, de los cuales hay registro. Eso es lo que yo entiendo. ¿Esos registros están vigentes? Sí, nacieron ahí en la Casa del Cordón. Es lo que te digo. Los primeros dominicanos, porque no eran considerados españoles al no nacer en España, sino le llamaban criollos. Todo el que nacía en la isla le llamaban criollos. Ok. Y es una historia un poquito profunda y compleja y bien bonita. Sí, mira, ahora, Miguel, Manuel, quiero aprovecharte y quiero aprovechar el tiempo, pero preguntándote sobre el tema de Haití relacionado con el expresidente Trujillo. Mira, Rafael Leónidas Trujillo. Es muy, muy bueno. Y a mí me gusta la historia por muchas razones. A mí no me gusta que me cuenten. No me gusta que me cuenten. Yo investigo, yo leo y digo esto es así, eso no es así, esto es cierto. Hay muchas cosas que tengo propiedad para hacerlo. Yo no concibo que una persona venga, como está sucediendo aquí, que una persona venga de Alemania a darme clase de historia a mí. No sé si me entiende, hay un muchacho por ahí que tiene un canal que le está enseñando cosas a mucha gente que supuestamente no sabe. Entonces, a Trujillo le tocó un momento muy difícil de la historia dominicana. Eso es verdad. Que él pudo haberlo manejado de otra forma, tal vez, pero la realidad es otra. Cuando tú estás en los zapatos, tú no puedes... Es difícil. Es difícil. Él le tocó un momento muy difícil de la historia del gobierno. La Segunda Guerra Mundial, el conflicto, le tocó mucho. Ahora, él cometió errores que yo siempre he dicho que ni Dios se lo perdonó. Trujillo cometió errores garrafales que él pudo haberlos evitado y haber dejado otro nombre en la historia, otra idea de él, mejor de su nombre, de su personalidad. Primero, te voy a decir algo. En días pasados yo escuchaba un programa de televisión que decía que Trujillo, que no fue Trujillo quien le puso el nombre le quitó el nombre a la ciudad de Santo Domingo y le puso Ciudad Trujillo. Tú has oído hablar de eso, ¿verdad? Sí, claro. Ciudad Trujillo. Y yo digo que eso no fue así, porque simple y sencillamente el hecho de que él no haya dado el decreto no quiere decir que no haya sido él. Simple y sencillamente que el presidente del Senado de la República, que se llamaba en ese entonces, me parece que era Rafael F. Bonelli, firmó el decreto, se reunió con el Congreso y Trujillo estaba supuestamente en Puerto Rico, pero ya él había hecho los trámites y le puso el nombre de Ciudad Trujillo. Yo digo que eso fue uno de los errores que Trujillo cometió. Pecado, horrible, porque como tú, la primera ciudad de América, de repente, de golpe y porrazo, tú le cambias el nombre porque te da la gana y le pones el nombre de Ciudad Trujillo. Y eso fue así. O sea, lo que te digo es que se dice que no fue él, alguien dijo en días pasados que no fue él, y sí fue él. Pero yo quiero preguntarte algo, Miguel, ahora. Manuel, quiero preguntarte algo. Entonces, vemos errores, pero ¿qué acertado hizo él? Y me gusta que me hable, y quiero acompañar la idea para dejarte fluir. ¿Qué acertado hizo Trujillo? Que tú entiendas o tengas algún dato. Y el tema haitiano con Trujillo, ¿cómo tuviste el manejo? Mira, vuelvo y te repito, Trujillo le tocó gobernar en tiempos muy difíciles que tenemos que tener claro que no fue un presidente democrático, era un dictador. Él hacía lo que bien le parecía, como mejor le salían las cosas, y eran otros tiempos donde la Segunda Guerra Mundial. Trujillo, en cierto aspecto, dicen que mejoró el sistema educativo. No fue así, porque el sistema educativo de Hostos era mejor que se implantó después del concordato. Primero. Y dicen que pagó la deuda externa, pero de por sí hay muchas cosas que no necesariamente, el tiempo no nos da para esbozarlas aquí, exponerlas, pero yo no creo que haya hecho muchos aportes. Que pagó la deuda externa, no creo. No puedo decirte que soy trujillista ni antitrujillista, pero no en ese caso me quedo neutral, pero cometió muchos errores horribles. Entonces, te voy a decir, uno de los puntos más polémicos, más
por ejemplo, en el año 1936 es que se hace inclusive en la época de Trujillo, me acordé de eso, el mismo Congreso mutila el himno nacional dominicano. Tú te acuerdas de eso, ¿verdad? Se mutila. Se dice que para complacer al presidente. Otra cosa, a mi entender, Trujillo cometió el error de decir, según la historia, que él tenía sangre haitiana, que eso no tiene nada de malo, pero él se pudo haber evitado ese comentario, que a mi entender también le afectó mucho. Entonces, dice aquí este libro, que yo te hablé de él, se llama La historia oculta de un dictador. Trujillo, la historia oculta de un dictador, dice de la matanza de los haitianos, las razones por las cuales Trujillo ordenó la matanza de los haitianos. No sé, yo no se puedo decir si fue justa o fue injusta. Lo que sí sabemos, lo que yo sí sé, que dice el libro es que Trujillo no pudo controlar el impulso de la presión que le estaban haciendo de aquel lado, que le mataron 2 cónsules en la embajada haitiana, 2 cónsules dominicanos, en la embajada dominicana en Haití. Ok, según la historia que tú tienes ahí, se dice entonces que los haitianos mataron 2 cónsules en la embajada. En la embajada dominicanos. Sí, claro. Pero eso fue un desafío. Desafío, siempre ha sido. Dice aquí también eso fue un desafío y grave porque fue en 2 diplomáticos. Exacto. Entonces, Trujillo enfrentó la presión de estos individuos. Acuérdate que hay otra cosa. En historia los haitianos le dicen a sus niños, se enseñan historia, dicen por ahí, yo creo que es así, que esta parte de la república les pertenece. Ellos se agarran yo no sé de dónde. Es un poco profundo de glosar. Y ellos lo enseñan así. Y eso fue una de las partes que Trujillo entendió después de haberse creado los tratados fronterizos, ¿verdad? 1919 hasta el 36, 37, qué sé yo. Pues ellos no entendieron que tenían que poner la frontera donde ellos querían. Y no hubo control de aquel lado. Y entonces esa fue una de las razones por las cuales Trujillo ordenó la matanza. Estaban invadiendo territorio dominicano. Dice aquí el libro que también estaban colocando letreros y diciendo que este era nuestro territorio. Eso es el enfoque que presenta este libro que tiene. Ahí te habla de Johnny Aves, te habla de este muchacho Porfirio Rubirosa, habla de los 8 esposos que tuvo la hija de Trujillo, etcétera, etcétera. Yo pienso que eso no lo digo yo, lo dice aquí el libro. Pero entonces tú revelaste ahorita algo. Y si es así, entonces eso fue una provocación del pueblo haitiano. Porque un ejemplo, donde tú mates 2 diplomáticos en cualquier país del mundo, que suceda eso es tendente a una guerra casi mente. Sí, una cuestión internacional. Ellos no respetaron eso nunca. Y eso fue lo que Trujillo ¿verdad? Lo que Trujillo vio y entendió. Yo no me atrevería a decir que fueron los haitianos, sino parte de lo mismo político, como está sucediendo. Yo te voy a decir algo. Yo vivo fuera en Estados Unidos. Quiero hacer este comentario importante porque tengo esa molestia. Cuando yo vengo aquí, desde fuera, ya sea por avión o por lo que sea, yo tengo que llenar como 70 papeles para entrar a mi país. Yo te pregunto a ti, ¿por qué se le tiene que dar a otros individuos un mejor trato que a mí, que soy aquí, ciudadano de este país? Allá pueden entrar, pueden parir, porque supuestamente el derecho internacional, otra cosa, otro problema. ¿Cómo es posible que tú oigas a los militares diciendo que no pueden apresar los haitianos 25, 50 individuos penetrando el territorio dominicano? Porque el derecho internacional le prohíbe tal cosa. Tú no puedes hablar, entonces no hay defensa territorial. Un militar hablando de derechos humanos. Yo tengo derechos humanos, pero también hay leyes. Tú tienes derechos, todos tenemos derechos, pero también hay leyes migratorias. Si seguimos con este desorden, como tú decías ahorita, no nos vamos a entender. Y es una pena que en el año 2022, ya entrando al 2023, estemos pasando por ese momento. Y yo pienso que los políticos son responsables, todos los políticos, nosotros también somos responsables de este caos. Porque yo una vez vi en la noticia donde un haitiano dijo que los problemas de ellos son también nuestros. Y eso no es así. Claro. Porque los problemas tuyos no son problemas míos. No, imposible. Los problemas tuyos son tuyos y los míos son míos. Sí. Entonces, si seguimos con esa avanzada, con esos criterios, imponiendo esos criterios y de allá afuera dicen lo que tenemos que hacer aquí, ni van a vivir ellos ni vamos a vivir nosotros. Y esa es la realidad. O sea, son temas que hay que hablar, lo importante y que a la gente le interesa, porque así no se puede vivir. Y es como tú decías ahorita, no es justo que nosotros, que este es
vamos a suponer que este es uno de los países del mundo donde no hay unos problemas, donde la gente es supuestamente más feliz, tú lo sabes. No es justo que de la noche a la mañana nosotros cambiemos de nivel de vida porque a otra gente les parezca, porque tenemos que soportar una migración descontrolada e ilegal e ilegítima. No puede ser, no puede ser. Y en la actualidad, ¿cómo tú ves ese problema? Yo pienso que tiene solución. Algo. Tiene algo de solución. Simple y sencillamente que hay que respetar las leyes migratorias como en todas partes del mundo. Yo entro aquí, como yo te dije ahorita, me dicen que me quite la gorra, me cogen la huella, yo entro aquí. Y cuando viajo allá afuera también lo mismo. ¿Por qué no se le puede hacer a ellos? Entonces una persona no puede ingresar al territorio como le dé la gana, ni cuando le dé la gana, ni hacer lo que le dé la gana, porque hay leyes. Entonces yo entiendo que nosotros, los gobiernos, la sociedad dominicana tiene que prepararse y tomar cartas en el asunto y hacerle entender, olvídate de la comunidad internacional ni aporta ni beneficia, nosotros no tenemos que ver con esas cuestiones. Ellos allá tienen su situación, tienen sus problemas, que lo resuelvan allá, que no cuenten con nosotros, porque nosotros tenemos, como tú dijiste ahorita, tenemos nuestros problemas, nuestra situación. Y este país es pequeño, este es un país pequeño, y no necesariamente nosotros podemos ayudar a todo el que quiere que lo ayude, porque tenemos también aquí gente a quien ayudar. Sí. Miguel, muchas gracias. Manuel, siempre me confundo con Miguel, pero nada. Manuel, tú sabes que tú eres de aquí, siempre yo te voy a estar invitando, incluso cada vez que venga ya tiene un espacio, porque esa parte de la historia que tú explicas. Pero vuelvo y te repito, es bastante interesante. Ahí en el libro hay temas, y en la primera edición yo lo voy a revisar, porque hay otras cosas profundas que no se han dicho. Vuelvo y te repito, esos personajes que influyeron mucho en nuestra historia, que la República Dominicana puede darse el lujo de hablar de una historia que nadie puede, hermosa, de los reyes de España, de Diego Colón, de Juana, del emperador Carlos V, de Luis Colón, de Diego Colón, de este muchacho fundador de la ciudad de Santo Domingo, Nicolás de Obando. A partir de ahí, somos nosotros los únicos que podemos hablar de esa historia. Y yo te voy a decir algo más fuerte todavía. Los españoles no les gusta hablar de esta historia, porque ellos la ven desde otro enfoque. Y si yo te lo digo de verdad, si tú invitas a que un historiador español a hablarte de lo que yo dije ahora mismo, yo te aconsejaría que no le creas. Claro, porque tú sabes que cada quien escribe la historia a su conveniencia. Yo te aconsejaría que no le creas. Sí, pero de verdad me gustó. No confíes en él. Me gustó el dato que revelaste. Pero hay más. Yo le sugiero a las personas que entren a la plataforma de Amazon. Si entran a la plataforma de Amazon. Consulten el libro Columbus Day, ¿por qué descubrió América? Está en formato digital y está en papel impreso también. De Manuel Mejía Solano, señores, entren y búsquenlo. Y si tú tienes algún enlace de Amazon o que tú lo tengas en venta, hámelo llegar, que lo vamos a poner en la descripción del video. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, vamos a una pausa y regresamos.